Por años, por décadas, nos dijeron que la grasa era el enemigo número uno en nuestra alimentación, ¿cierto? Pero, ¿y si les digo que esa historia es mucho, pero mucho más complicada? Hoy vamos a desentrañar el viaje, a veces confuso pero siempre fascinante, de la ciencia para entender el verdadero rol de las grasas en nuestra salud. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La que nos ha tenido en un vaivén de opiniones por décadas. Durante mucho tiempo el mensaje fue simple y directo: la grasa es la culpable de casi todos nuestros males. Pero, ¿la historia es realmente así de simple, tan en blanco y negro? Y aquí es donde la trama se pone de verdad interesante. A ver, la gente hizo caso. El consejo oficial era: coman menos grasa. Y efectivamente, el consumo de grasa bajó. ¿Y qué pasó? Pues todo lo contrario a lo esperado. Las tasas de obesidad se dispararon. Esta paradoja fue como una alarma para la comunidad científica, una que los obligó a pensar: un momento, aquí algo no cuadra. Y así, con esa enorme duda sobre la mesa, se abrió el gran debate sobre la grasa. Quedó claro que el problema no era tan simple como contar gramos en una etiqueta. La ciencia tuvo que cambiar el foco, dejar de obsesionarse con la cantidad y empezar a investigar algo que resultó ser muchísimo más importante: la calidad de esa grasa. Exacto. La idea clave, el titular de todo esto, es que no se trata de cuánta grasa, sino de qué tipo de grasa. Y el ejemplo que lo demostró es increíble. Piensen en esto. Tanto en Finlandia como en Grecia, las dietas tradicionales eran súper altas en grasa, cerca del 40% de las calorías totales. ¡Altísimo! Sin embargo, las tasas de enfermedades del corazón eran radicalmente distintas. La clave no estaba en la cantidad, sino en la calidad de esas grasas que consumían. Bueno, y si hablamos de grasas polémicas, tenemos que empezar por la reina de la controversia: la grasa saturada. Su historia es, de verdad, un caso de estudio perfecto de cómo la ciencia avanza, aprende y a veces cambia de opinión. Hagamos un viaje rápido en el tiempo. Todo empieza en los años 50, con el químico Ansel Keys, el primero en señalar una posible conexión entre las grasas de la dieta y las enfermedades del corazón. Durante las siguientes décadas, toda la investigación se centró en una idea: las grasas saturadas suben el colesterol malo, el LDL. Parecía caso cerrado. Pero llega la década de 2010 y con ella análisis gigantescos de muchísimos estudios que de repente concluyen que no encuentran una relación tan directa y clara. Y ahí todos nos quedamos pensando: ¿cómo? ¿Qué nos perdimos en el camino? Y la respuesta, como casi siempre en la ciencia, estaba en los detalles, en la letra pequeña. Resulta que meter a todas las grasas saturadas en el mismo saco fue un error. Su efecto en el cuerpo depende de su estructura química, específicamente de qué tan larga es su cadena de carbonos. Es como tener un manojo de llaves. Todas son de metal, sí, pero solo una tiene la forma correcta para abrir una cerradura. Pues con las grasas y nuestro metabolismo pasa algo muy parecido. Y miren este ejemplo, que es perfecto para entenderlo. Tenemos dos tipos de grasa saturada. Por un lado, el ácido palmítico, súper común en nuestra dieta. Este sí, efectivamente, eleva el colesterol LDL. Pero por otro lado, tenemos el ácido esteárico, que también está en alimentos similares. Y este tiene un efecto neutro, no mueve la aguja del colesterol. ¿Se dan cuenta? Este pequeño detalle químico lo cambia todo. Entonces, ¿en qué quedamos hoy con las grasas saturadas? El consenso actual se puede resumir así. Primero, la conexión con las enfermedades del corazón es menos directa de lo que pensábamos. Segundo, y esto es crucial, importa mucho con qué las reemplazamos. Si las cambiamos por grasas polisaturadas, es beneficioso. Pero ojo, si las cambiamos por azúcar y harinas refinadas, el riesgo podría incluso aumentar. Y tercero, un consumo muy elevado sí se sigue asociando con problemas como la resistencia a la insulina. Muy bien, dejemos por un momento a las saturadas y pasemos a las insaturadas. Y aquí el panorama es bien variado, ¿eh? En este grupo tenemos desde los héroes indiscutibles de la nutrición hasta otros jugadores que necesitan estar en un equilibrio muy delicado para funcionar bien. Y el primer protagonista, el que todos conocemos y aplaudimos, es el ácido oleico. Este es el componente estrella del aceite de oliva, un ácido graso monoinsaturado de la familia N9. Es básicamente la base de la famosa dieta mediterránea, reconocida mundialmente por sus enormes beneficios para la salud del corazón. Antes de seguir, una pausa para definir bien este término. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, sino una combinación peligrosa de factores de riesgo: presión alta, azúcar alta, exceso de grasa abdominal y colesterol alterado. Cuando se juntan, multiplican las probabilidades de tener problemas cardíacos serios o diabetes tipo 2, y un desbalance en las grasas de la dieta es un factor clave en su desarrollo.
Y esto nos lleva a un punto central en toda esta historia: el equilibrio entre los omega 6 y los omega 3. A ver, ambos son esenciales, el cuerpo los necesita. El tema es que juegan en equipos opuestos. Un exceso de omega 6, muy común en la dieta moderna, se convierte en el cuerpo en sustancias que promueven la inflamación. En cambio, los omega 3 son la materia prima para fabricar potentes antiinflamatorios. El problema no es el omega 6 en sí, sino el desbalance. Justamente por la importancia de ese equilibrio, ahora toca sumergirnos en el mundo de los omega 3. Su historia científica es fascinante y empezó como muchas grandes historias con una simple pero increíble observación. Imagínese la escena. Estamos en los años 70. Unos médicos daneses en Groenlandia notan algo que no tiene lógica. La población inuit de la zona consume una dieta altísima en grasa, pero sus tasas de muerte por infarto son muchísimo más bajas que en Dinamarca. ¿Cómo era posible? Esta cita de uno de los investigadores principales, J. Dierberg, resume la conclusión que revolucionó la nutrición. Lo que dijo fue, básicamente, oigan, si la dieta es la causa, entonces el secreto no está en la cantidad de grasa, sino en la calidad. Descubrieron que su dieta era extremadamente rica en EPA, un omega 3 que venía de focas y pescados, y eso parecía ser su gran factor protector. ¿Y cómo es que protegen tanto? Bueno, su poder reside en que atacan el problema desde varios frentes. Primero, son como los bomberos del cuerpo, reduciendo la inflamación en las arterias. Segundo, hacen que las placas de colesterol que ya existen sean más estables y menos propensas a romperse y causar un infarto. Y tercero, son súper eficaces para bajar los niveles de triglicéridos en la sangre. Y con todo este conocimiento acumulado, llegamos a la visión más moderna de todas, una que integra lo que comemos con una nueva y poderosa variable, nuestra propia genética. Si hay un dato práctico para llevarse a casa, es este. La proporción ideal entre omega 6 y omega 3 debería ser menor de 5:1. El problema es que la dieta occidental moderna, con su exceso de aceites vegetales procesados, nos tiene en proporciones de hasta 20:1. 20:1 es una locura, que nos mantiene en un estado proinflamatorio crónico. Pero esperen, que la historia se pone todavía más personal, porque ¿qué pasaría si esa proporción ideal no fuera la misma para todo el mundo? La ciencia está descubriendo que la forma en que el cuerpo de cada quien procesa estas grasas depende, y mucho, de sus genes. Y a este campo nuevo y emocionante se le llama nutrigenética. Su objetivo es simple pero súper ambicioso: entender cómo nuestras variaciones genéticas únicas determinan nuestra respuesta a los nutrientes. Es ni más ni menos que el primer paso hacia una nutrición verdaderamente personalizada. ¿Y para qué esto no suena a ciencia ficción? Aquí va un ejemplo concreto: los genes FATS. Estos genes son los encargados de convertir los omega 3 de origen vegetal, como los de la chía o las nueces, en las formas más potentes que el cuerpo usa, el EPA y DHA. Bueno, resulta que algunas personas tienen una versión de estos genes que los hace súper eficientes en esta conversión, pero otras tienen una variante que es mucho menos eficiente. La conclusión es clara: el mismo consejo nutricional puede tener resultados completamente distintos dependiendo del perfil genético de la persona. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. A medida que la ciencia continúa descifrando nuestro manual de instrucciones genético, ¿será que las reglas de nutrición universales, esas que aplican para todos por igual, tienen los días contados? Quizás el futuro no se trate de encontrar la dieta perfecta, sino de encontrar la dieta perfecta para cada uno de nosotros, escrita en nuestro propio ADN.